Bueno, bienvenidos a esta primera sesión de Indiferente Virreinal del año de 2024. Es el último día del mes de enero, de esa fatídica cuesta de enero, pero nos da muchísimo gusto hoy dar la bienvenida a Ximena Bruna, que es conservadora, perdón, restauradora. Siempre tengo la fijación de atribuirte pues ese rol de Que soy conservadora, ambas porque cosas, soy ambas cosas. sí, pero bueno, nos gusta más, ¿verdad? La idea de Conservadora. restauradora, ¿no? Bueno, con Ximena Bruna, que además pues es un gusto enorme coincidir otra vez en línea, porque bueno, pues yo siempre recuerdo ese encuentro que tuvimos, nos conocimos en un congreso virtual en Argentina, ¿no? Anclado en Argentina, pero Ximena es chilena y lo que tienen, pudimos comer un día en el Reina Sofía en Madrid, o sea, es de algún modo bueno, una coincidencia pues interesantísima, ¿no? Ximena es restauradora, ¿no? Y bueno, ha trabajado en muchísimas áreas relacionadas con la gestión, el estudio, la conservación y la puesta en valor de bienes culturales. Ha trabajado también, tiene una carrera de más de 15 años como restauradora de pintura y bueno, pues también ha realizado una nueva carrera como conservadora en CRIM, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en México, y se ha dedicado en los últimos años a, a la investigación y al estudio material de obras en soporte de papel. También ha trabajado como haciendo trabajo de documentación e investigación en numerosos libros sobre colecciones de acuarelas latinoamericanas. También trabajas con fotografía del siglo XIX, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Y también de manera paralela, ¿no? En esta inquietud, en este recorrido tan internacional y tan inquieto, ¿no? Relacionado con el patrimonio cultural, también lleva investigando desde hace 10 años la procedencia de bienes suntuarios latinoamericanos para galerías, anticuarios y museos. Y precisamente en este contexto es donde, pues de algún modo, nos conocimos y me recordabas hace un momento que, bueno, pues ya han pasado 5 años de toda esa investigación, ¿no? Entonces, el tema que nos convoca hoy es el de las colgaduras y bordados y tejidos en torno a la fiesta y bueno, pues todo surge alrededor de una, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero de una colgadura aparentemente poblana y del siglo XVIII, pero que bueno, de la que luego muy amablemente pues y muy generosamente pues nos vas a mostrar toda tu investigación en torno a esto. Entonces, bienvenida al archivo colonial, la indiferente virreinal, Ximena. Es un gusto volver a coincidir contigo, con el deseo de coincidir también personalmente pronto. Y bueno, pues llevas 5 años, ¿no? Investigando sobre el tema de las colgaduras y de los tejidos. Y bueno, has hecho un trabajo maravilloso, ¿no? De sistematización en torno a, pues, cuáles son los usos y de algún modo pues las funciones, ¿no? De esos tejidos y esas colgaduras, porque partimos de la idea, ¿no? De que en esos espacios de fiesta la realidad cotidiana se convierte en una realidad embellecida, en una realidad mejorada, ¿no? Y en este espacio, pues es muy importante para enmascarar esa realidad cotidiana, ¿no? La función que tienen estas colgaduras. No sé, cuéntanos un poco cuál es tu, digamos, tu punto de partida o la primera idea que te gustaría compartir hoy a propósito de estas colgaduras. Bueno, esto realmente, como tú bien dijiste, no es mi área de expertise, ¿no? Pero realmente de todas las investigaciones para adjudicar origen a bienes culturales, esta fue como la piedra en el zapato y, y el objeto más bello que he investigado sin duda, ¿no? Entonces esto parte del 2017, que yo hago mi primer viaje a México, fueron bastantes viajes para revisar colecciones en museos, colecciones privadas, revisar archivos no solo en Ciudad de México, obviamente, sino que en Oaxaca, en Puebla, en Querétaro, Zacatecas. Y fue un mundo muy nuevo para mí, a pesar de que nosotros estudiamos textiles en la carrera.
tengo el conocimiento básico, ¿no? De materialidades y temporalidades, pero sí fue un maravilloso descubrimiento esto de sumergirse en los inventarios, en los testamentos, en las tasaciones, ¿no? Averiguar sobre el mundo del bordado, que siempre está como todo, ¿no? Muy empapado de lo masculino, pero cuando empiezas a rascar y te empiezas a dar cuenta que tras bambalinas en realidad eran más mujeres que hombres los que bordaban, ¿no? Y esas han sido como muchas vertientes de la investigación que me ha dado mucho gusto, ¿no? Me encanta ser ratón de biblioteca y estar metida en los archivos y realmente este mundo del textil barroco, ¿no? Fue, porque esta colgadura ya vamos a ver, es particularmente de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y además un siglo de muchos cambios, ¿no? No solo estéticos, sino que también materiales. Entonces, bueno, y se complementa con el arte prehispánico, con el arte europeo, con lo oriental, ¿no? Con esta transculturación que se genera a partir del lanado de China. Entonces, bueno, es amplísimo, por algo llevo 5 años, ahora por suerte el texto ya se está terminando, el artículo, y ahora les voy a contar, feliz de estar aquí, de compartir contigo, Judith, otra vez, y con la comunidad de Indiferente Virreinal, compartir las conclusiones de... Yo te lo agradezco mucho, eres muy generosa y aparte a mí me parece muy interesante muy interesante tu perspectiva, ¿no? Porque pues como conservadora, ¿no? Y esa, de algún modo, todo el trabajo de investigación que has hecho, que me parece fascinante y que luego nos vas a compartir, ¿no? Am, Porque pues se trata de poner en valor, ¿no? Estos bienes culturales. Y me parece que ahí, desde luego, o sea, tu trabajo es magnífico, ¿no? Y creo que, bueno, pues ya son varias veces, ¿no? Que hemos conversado y que has tenido, pues eso, repito, la generosidad de compartir, pues los trabajos y cómo estás y hemos podido ir documentando también un poco, ¿no? Y, y me parece, pues ya te digo, muy valioso. Y creo que precisamente tu perspectiva, al tener esa perspectiva global desde un punto de vista material, pues de la conservación de tejidos, ¿no? Y cómo has ido pues buscando todas esas imágenes y todos esos lazos, ¿no? Y tejer también esos lazos, ¿no? Pues me parece una mirada muy interesante y muy especializada. Pero hay que Entonces, decir, Judith, que en ujú, realidad este trabajo también se lo debo a la inmensa cantidad de, casi todas mujeres, algunos hombres, de investigadoras e investigadores, ¿no? Que una especialista en los rebozos, la otra en los dechados, la otra en tinturas, y entonces en el fondo uno lo que va haciendo, sí, es mirar mucha obra, ¿no? Investigar materialmente, que es lo que menos hay, pero en el fondo los contextos te los van dando también esa cantidad inmensa de investigaciones que ya sí, nos han empedrado bien el sí. camino, ¿no? Sí, sí, eso también me parecía muy interesante para destacar, ¿no? Cómo realmente se han tejido un espacio, un hilo, am, y sobre todo entre comunidades y básicamente femeninas, ¿no? Una de tus primeras intuiciones era pues que la colgadura tenía que ser obra pues de mujeres, ¿no? Y me Para parece mujer, de mujer para mujer. sí, sí. Entonces me parece muy interesante como a partir de esa primera idea de un circuito femenino de mecenazgo, de consumo, ah, pues también has establecido toda una línea, ¿no? de otra comunidad, ¿no? Muchas veces presencial, virtual, también con muchas mujeres, ¿no? Pues como decías, ¿no? Todas de manera muy generosa, ¿no? Han participado, ¿no? En todo este proceso de investigación. Sí, Entonces, totalmente. bueno, si te parece, podemos empezar pues un poco hecha esta presentación, ¿no? Ya, pues de algún modo estamos con los dientes largos, ¿no? Para ver un poco, pues cómo has tejido, ¿no? Todo este espacio en torno a la colgadura.
Entonces, si quieres, de manera también, de manera extraordinaria, en Indiferente Virreinal no solemos hacer presentaciones, ¿no? Porque pues son diálogos pues también presenciales, pero yo creo que esta vez es absolutamente necesario que nos compartas pantalla y que nos vayas pues guiando de la mano, ¿no? En todo este proceso, porque son muchas imágenes que es necesario, ¿no? Visualizar para ver cómo eran estas colgaduras, ¿no? Y lo que significan. Y de algún modo la tradición, ¿no? En la que se puede inscribir la colgadura, tu colgadura. ah, mm, Nuestra vale, colgadura, como decimos sí. con mi profe. Mm, Mira, antes de la presentación me gustaría un poco compartirte como lo inicial, que es como la mm, introducción. Yo después de revisar muchos archivos, me di cuenta que la colgadura no era una, que habían 4 tipologías de colgaduras, ¿no? sí. Eh, y entonces encontré la primera, que es la más compleja y generalmente la que está mejor descrita, que es la colgadura de cama, ¿no? El ajuar de cama, que es una colgadura como tal, así está registrada, pero que está compuesta de muchos elementos, es la tipología más compleja, que tiene su cielo, su dosel, ¿no? Las goteras, que son estos elementos textiles alargados que son meramente decorativos, las cortinas, el telliz o la colcha y el rodapiés, ¿no? Esa es la colgadura de cama. Después tenemos lo que se llama la colgadura de sala, que es exactamente igual que la colgadura festiva, pero que es decorativa, pero es netamente para interiores y cumplía más bien la función de abrigar los espacios porque estas se colgaban en las ventanas, ¿no? Mm, Si tú recuerdas un poco el gran salón del 18, ¿no? Que tiene doble altura, generalmente en el segundo piso o arriba, tiene estas grandes ventanas, ¿no? Y allí es donde se colgaban lo que se llamaba colgadura de sala, ¿no? ujú. Tiene el apellido que se dice colgadura de sala de 4 paños, colgadura de sala de 12 paños, ¿no? Que era lo que cubría estas ventanas. Después tenemos la colgadura de estrado, que es la que se utilizaba en eventos importantes y que era la que marcaba a las grandes personalidades como el virrey, ¿no? Entonces esta colgadura se parece un poco a la de cama en el sentido de que tiene cielo, que tiene un doselillo, ¿no? Y cuelga este paño que enmarca el asiento del personaje y que continúa como a modo de alfombra, ¿no? Tú recordarás el famoso cuadro del besamanos de Fernando el Católico, ¿no? Ahí Ujú. es la perfecta colgadura de estrado. Y finalmente la colgadura festiva, que es de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Eh, y me gustaría contarte también un poco antes de la presentación como de las tipologías de divisas textiles festivas, ¿no? Que en el fondo son muchas, ¿no? Que además después se unen con otras más, eh, pero que en el fondo cumplen más o menos las mismas funciones. Entonces tenemos la colgadura, ¿no? Que podía ser de interior o de exterior, festiva siempre, generalmente exterior, que era la que vemos que los cronistas dicen colgaban de cimborrios, azoteas, puertas, balcones y ventanas estas colgaduras, ¿no? Que es un paño rectangular, ¿no? Que cuelga. Y después, paralelo a este, está el estandarte y el repostero. El estandarte y el repostero son casi idénticos, pero se diferencian en el origen, en su uso original, mejor dicho. Entonces, ahí tenemos el estandarte, que era inicialmente de origen militar, ¿no? Y que posteriormente se terminó usando para organizaciones civiles, eclesiásticas y- y, eh, militares, ¿no? Y este es un paño cuadrado o rectangular que lleva generalmente un símbolo en el centro, sea un escudo, sea una divisa representativa de alguna congregación, ¿no? Al igual que el repostero siempre tiene un escudo heráldico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el estandarte era militar y el repostero se utilizaba para cubrir los arcones en los viajes. Entonces llevaba el escudo de armas de la familia para saber que esto era del señor, ¿no? Y protegía del polvo.
Entonces, los orígenes son distintos, pero la tipología textil es casi idéntica. Y después tenemos el gallardeto, la flámula, que está súper documentado, siempre se habla de las famosas flámulas, y estos son también para ser colgados, pero decrecen en tamaño, o sea, van en, base, en punta o en doble punta, de doble pico. Y estos generalmente pueden ser verticales, ¿no? Para ser colgados, o pueden ser tipo bandera con un asta vertical, ¿no? La flámula es más pequeña que el gallardete, pero ambos eh, tienen, son casi idénticos. Y después tenemos el pendón, ¿no? Que tiene, no, ahí no he logrado saber si el origen es militar o el origen es religioso, pero que también era un pequeño textil, ¿no? Muy parecido al estandarte, que también se colgaba y también se usaba mucho en procesiones y en desfiles. Y finalmente el guión, que es el único que siempre va en horizontal, pero que tiene la diferencia de que no siempre es blando, puede ser rígido. Hay guiones hechos de madera, de plata repujada, ¿no? De tela y en un bastidor y pintados, o de telas rígidas o blandas. Y lo que tiene el guión es que siempre precedía el desfile o la procesión, ¿no? Entonces, todas estas tipologías textiles en el fondo son usadas en los grandes eventos, en las fiestas, ¿no? Procesiones, desfiles, entradas de grandes personajes, ¿no? Corpus Christi, cambios de movimientos de imágenes religiosas, cambios de monjas o órdenes de un convento al otro, ¿no? Todos estos que además a estos les agregamos que dependiendo de la clase social, eh, se reutilizaban muchas otras tipologías textiles a modo de colgadura, ¿no? Los manteles, las cortinas, las sobrecamas, las alfombras, los tapetes, ¿no? Entonces, en el fondo, todas este gran conjunto de tipologías textiles son todas utilizadas en la fiesta barroca no hispana, ¿no? Claro, lo interesante de esta ordenación que nos has hecho, ¿no? De este recuento de las distintas tipologías, es que llega un punto que en ese momento de exaltación festiva, que todo el mundo quiere, pues de algún modo, engalanar el espacio urbano para convertirlo en una realidad mejorada y embellecida, pues podemos ver como muchas de esas colgaduras de interior pueden plasmarse, ¿no? Fluir hacia el exterior para de algún modo hacer esa decoración, ¿no? Del espacio urbano más espectacular, ¿no? Para lograr pues esa... Y eso lo vemos, ¿no? En multitud pues de lienzos, ¿no? Cómo aparecen y la importancia que tienen esos textiles, porque muchas veces están jugando con el color, con los materiales, ¿no? El Para movimiento, exacto, ¿no? Entonces, ¿no? qué importante, ¿no? Estamos ya, qué importante también es el estudio de esa dimensión material, ¿no? De la performance festiva, porque, bueno, pues los tejidos son una maravilla, ¿no? Ujú. O sea, si tú piensas en el carácter efímero de toda esta parafernalia y esta gran puesta en escena decorativa de la fiesta barroca, se hace muy lógico porque los materiales de la arquitectura y de la decoración efímera son materiales muy sencillos, materiales generalmente burdos, ¿no? Que se adecentan pintando, reorganizándolos, pero entonces tiene mucha lógica recurrir al lujo textil Mm, como algo ligero, ¿no? Que no requiere de muchos hombres, ¿no? De una gran performance para cambiar completamente el espacio, ¿no? Para transformarlo completamente como instrumento de representación que es, o de hiperrepresentación, ¿no? Que concede prestigio y que en el fondo plasma, muestra este lujo de la corte, ¿no? Este lujo, esta riqueza de real, ¿no? ujú.
Y yo siento que es trascendental en la fiesta barroca. O sea, Mm. si no tienes el textil con su oro, con su plata, ¿no? Con sus galones, su pasamanería brillante, movida por el viento, ¿no? Que el sol hace crestos destellos, es realmente es lo que transforma completamente el espacio, ¿no? Absolutamente, porque mira, si pensamos, sabemos que la fiesta del Corpus es de algún modo la fiesta que origina toda la etiqueta festiva de cualquier celebración posterior. Es decir, toda la performance del fasto surge en torno a la fiesta del Corpus. Y actualmente, cuando se celebra Corpus en España, los elementos o uno de los primeros elementos que pervive en la mayoría de espacios urbanos son las colgaduras, ¿no? Y esa experiencia de transformación urbana vemos que es importantísima, ¿no? Y hay otros elementos que perviven, ¿no? Decoraciones efímeras, tarascas, pero es muy importante ver o sentir, ¿no? Esa experiencia que tú dices del textil en movimiento, ¿no? Y visualmente lo que supone mm, de transformación urbana la presencia de las colgaduras y los textiles. Es decir, o sea, Y coincido esto, contigo y esto, plenamente. y esto en realidad no habría sido posible de esta manera. En España lo fue. Pero la colgadura novohispana, ¿no? Yo siento que se enriquece, que es muchísimo más rica que la española, Sí, sí. porque tenemos este momento de gran transculturación, ¿no? Las paletas cambian, las paletas de color, la seda con su brillo, ¿no? El oro y la plata sobre todo de este gran momento de la minería mexicano del norte de México, ¿no? La iconografía española mezclada con la prehispánica mesoamericana, ¿no? Todas estas telas que podían venir de la misma Nueva España o de Europa, de Milán, de Nápoles, o de España, de Sevilla, de Granada, ¿no? O de Oriente, que en el fondo crean este textil único, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, Dime. No, no, tú. No, eso, que realmente la colgadura como el arte popular en general, ¿no? O como las artes industriales que se le llaman, que todas tienen esta gran mezcla, este híbrido, ¿no? Que los hace particularmente atractivos, llamativos, sugerentes, eh, que producen hasta intriga, porque realmente ustedes van a ver la colgadura al final, la que he estado investigando, y es realmente un mundo. Es un mundo que te lleva a distintos lugares, ¿no? Sí, sí. Yo simplemente daba un poco este ejemplo de la pervivencia de esa costumbre, ¿no? Porque pues hoy por hoy podemos ver como muchísimas ciudades se engalanan con colgaduras en la fiesta del Corpus y también vemos como se sacan al exterior, ¿no? Reforzando también retomando la idea que decías tú en la introducción, que, que sacan tapices fuera, los exhiben, ¿no? O sea que me interesa, pues de algún modo, tomar como dos ideas claves, ¿no? De esa presentación que has hecho. Uno, la importancia que tienen los tejidos visualmente y por el movimiento, y eso es algo que podemos ver hasta la fecha de hoy. Y en segundo lugar, también esa transición, ¿no? Entre lo interior y lo exterior, como pues se quiere esos espacios interiores suntuosos, cómo se proyectan en el espacio urbano, ¿no? Y rebosan, ¿no? Y fluyen, ¿no? Que forma parte de ese movimiento, ¿no? Y entonces vemos también como muchos tapices que normalmente están en salas de exposición, en estos momentos puntuales se exhiben al exterior. Entonces, pues esas dos ideas, ¿no? Me parecen importantísimas. El movimiento que otorga el textil a la performance de la fiesta y esa idea de compartir lo interior
y proyectar hacia lo exterior, ¿no? Que me parece. El último punto que acabas de reseñar, ¿no? El tercero, ¿no? Lo que supone esa elaboración popular en el espacio americano es maravillosa, ¿no? Por la riqueza de matices que tiene, ¿no? Y artesanales. Pero ese es, mira, yo no lo había pensado, pero en tus palabras se comprende mucho mejor cómo lo íntimo se transforma en público, ¿no? Y cómo vemos que en realidad también es un elemento de representación que de alguna manera diferencia socialmente. Sí. ¿Por qué? Porque la nobleza, ¿no? El clero eran los únicos capaces de hacer una colgadura para cada evento, ¿no? Sí. Para cada fiesta. Y ustedes van a ver que el buen estado de conservación de la colgadura que yo investigo habla de que probablemente esa colgadura se usó una sola vez, porque Ujú, está en un estado de conservación impecable. ujú, Nunca fue pisada, no se ha decolorado ninguno de los tintes, ¿no? Que son muy delicados. El tinte es el material más delicado que sufre más el fotodeterioro, ¿no? Y por otro lado, tienes la reutilización textil. ujú, ¿No? En ese cuadro maravilloso de la entrada de Morcillo, ¿no? A Potosí, que es uno de los cuadros más bellos en términos de colgadura porque te muestra cómo hay tapices, cortinas, tapetes, alfombras, ¿no? sí, De la clase popular, del pueblo, ¿no? sí, Que no tiene la capacidad de mandar a hacer uno para cada evento y entonces su intimidad sale, pero esta intimidad del reutilizar el textil, ¿no? ujú. Sí, 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 absolutamente. Y bueno, no sé, ¿qué te parece si ya damos pie a, pues de algún modo a ese camino, ¿no? Que nos lleva hacia la colgadura, ¿no? ¿Puedes compartir pantalla? Por supuesto. Vamos a partir. Claro, que además iniciabas con esta primera imagen que forma parte o es un fragmento, ¿no? Del póster que hemos usado, que nos has brindado, ¿no? Para tu presentación de hoy. Y ese cuadro es maravilloso. Es Ujú, también, porque también habla mucho de la reutilización, porque aquí hay muchas colchas y manteles, ujú, ¿no? Usadas como colgadura. Me ujú. encanta. Además, el colorido de esta pintura del 18 es maravilloso. Bueno, vamos a partir un poco como haciendo un recorrido, un viaje por el bordado novohispano, eh, que en el fondo nos va a permitir hablar de materiales, de estilos, ¿no? De fusiones estéticas. Generalmente esto muy probablemente fue hecho por un bordador profesional, ¿no? Generalmente los textiles litúrgicos, estos que son parte de un terno, ¿no? De un terno eclesiástico, eran hechos por bordadores profesionales, ¿no? Que pertenecían al gremio, que trabajaban según las ordenanzas, ¿no? Que seguían estos patrones bastante estrictos, pero yo considero que, por ejemplo, en las fisonomías es donde tú logras ver un poco esta mezcla, ¿no? Y aquí se siente que seguro era un bordador profesional, pero muy probablemente fuera un bordador profesional indígena. ¿No? Aquí vemos el oro, la plata, ¿no? O sea, los bordados trabajados con hilos entorchados de oro y plata, ¿no? A veces falsos, a veces de ley. Avanzamos. Esto también es una colgadura de iglesia, también del 18, muy anacrónica, porque es otra cosa que pasa y que es muy especial del arte novohispano, sobre todo los textiles. Esta mezcla, esto como ir hacia atrás y adelante, ¿no? Aquí tenemos elementos muy propios del plateresco, del grutesco, ¿no? Mezclados con lo barroco, hecho por un bordador profesional, sin duda, pero otra vez nos encontramos con estas fisonomías que nos hablan muy posiblemente de un artífice indígena o mestizo.
Esto sigue siendo parte de un terno litúrgico, ¿no? Vemos ahí esta influencia de Oriente en la casulla del lado derecho, con mucha influencia filipina, ¿no? La de la izquierda más china, pero seguimos con los mismos materiales, ¿no? Hilos de seda sobre lino o sobre algodón, ¿no? Y hilos entorchados de oro y de plata que generalmente cubren todo el fondo de estos textiles. Este que es uno de los ternos más espectaculares, que de los pocos que nos quedan completos, este es el terno que se llama de Los Ángeles Músicos. Está la dalmática a la izquierda, la casulla del lado derecho, está compuesto por un frontal de altar, por bolsas de corporales, por cubrecáliz, ¿no? Estolas, capas pluviales, todo a juego con estos ángeles músicos, ¿no? Esto supuestamente fue hecho por las monjas del convento de las Rosas de Puebla, ¿no? Las dominicas, tiene ahí arriba, si ustedes pueden ver en la dalmática arriba está el escudo dominico, y esto es alucinante. ¿Por qué? Porque tenemos los puntos de bordado españoles, ¿no? El petatillo en el fondo, hecho con este hilo entorchado de oro, ¿no? Plata, una iconografía, elementos florales completamente chinos, con estas representaciones de estos ángeles muy europeas, pero con estos rostros que nos cambian un poco la perspectiva y que nunca los vamos a encontrar en un textil europeo, ¿no? Hecho por mujeres, ¿no? Con muchos problemas de proporción en los cuerpos, ¿no? Con cierta ingenuidad, que es lo que de alguna manera siento que es allí donde notas la mano femenina, ¿no? Hay algo tierno, hay una cosa ingenua en el bordado que no es de un bordador profesional. Este es otro detalle más de estos textiles del terno de Los Ángeles Músicos, de Puebla, de principios de la segunda mitad del siglo XVIII. Y por supuesto, los escudos de monjas, ¿no? Bordados por las mismas monjas. Tú los conoces bien, Judith, que se utilizaban para el momento en que ellas tomaban los votos y cuando morían, ¿no? Bordado. Y aquí vamos a ver más adelante de qué se nutre el bordado, ¿no? No hispano. Pero esto es uno de los elementos recurrentes, este chevrón que es el que rodea este tondo, este chevrón doble, que en el fondo viene del arte del labrado plumario, del arte prehispánico. Quise ponerles un ejemplo a pesar de que este gremial no es del siglo XVIII, pero un ejemplo civil, porque tenemos muy pocos ejemplares de textiles para eventos y fiestas que sean civiles. Y este es el gremial de Zumárraga, que supuestamente fue hecho por el gremio de bordadores como una forma de agradecerle al obispo su patrocinio, ¿no? Aunque hay algunas dudas de si realmente esto fue hecho en la Nueva España, pero en el fondo aquí también vemos este despliegue del lujo material, ¿no? El oro, la plata, los galones, el terciopelo, el tafetán de seda, ¿no? Para hacer este gremial que podría perfectamente también fungir un poco como estandarte. Esto es lo que veíamos que es una flámula o gallardete, ¿no? Como no sé el tamaño de esto, de doble punta, y si bien tiene el escudo real español, esto pertenece al Museo de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y muy probablemente perteneció a una hermandad o a una cofradía, ¿no? Esto también se usaba para fiestas y está bordado con hilos entorchados de oro sobre terciopelo azul, muy real, ¿no? Este es un dechado, pero un dechado muy especial, muy particular, especialmente bello,
¿no? Hecho en la Nueva España, en Guatemala, por una niña de un beaterio, ¿no? Antonia Sánchez, es lino y seda, y vemos esta cosa, esta transculturación, ¿no? Estética, donde hay símbolos que un poco recuerdan elementos prehispánicos, codicológicos, ¿no? Elementos de la heráldica europea, mezclados con estos ciertas flores, ¿no? Un poco orientales. Esto era como las niñas aprendían a bordar en las escuelas de amigas, en los beaterios, como novicias en los conventos, ¿no? Así se iniciaban en el mundo de, de, del bordado. Y finalmente los famosos rebozos, eh, que hay una especialista que es Paulina Gámez, que tiene una tesis maravillosa sobre el rebozo, particularmente el rebozo del 18, que ella, ahora se me va el nombre, cómo ella denomina estos como eh, escenas costumbristas, ¿no? Porque en el 18 aparecen estos rebozos que en el fondo representan escenas cotidianas y festivas, y ella, su teoría es que fueron bordados por mujeres también, ¿no? Ahí vemos una escena, los personajes también son muy ingenuos, con diferencias anatómicas, ¿no? Con desproporciones, con unos rostros un poco duros a veces, ¿no? Y otra vez nos encontramos con el chevrón, que es esta línea, esta cenefa que divide horizontalmente los rebozos y que nos llevan al arte plumario, que suelen en los textos especializados le suelen llamar el icat o el falso icat, por la forma en que se teñían los hilos que se usaban para bordar estas cenefas, ¿no? Y bueno, ¿de qué se nutre? Que ya un poco lo hemos conversado, ¿no? Se nutre de la tradición española, ¿no? La colgadura es una tradición llegada de España. Se nutre del bordado, el labrado plumario prehispánico y de elementos decorativos y codicológicos mesoamericanos, ¿no? Por otro lado, la estética, los elementos decorativos y ciertos puntos de bordado de Oriente que llegaban por el galeón de Manila, y los elementos decorativos y los personajes alegóricos propios de el arte textil europeo, ¿no? Aquí vamos a ver esta pintura que responde a la tradición española de la colgadura, ¿no? Que en el fondo ves, o sea, el textil es el que cambia completamente este espacio, ¿no? Y lo transforma y le concede el lujo, ¿no? A esta gran puesta en escena que era la fiesta barroca. Y en cuanto a los elementos, yo me di cuenta que la flor, ¿no? Junto con elementos propios del barroco europeo, como los acantos, los zarcillos, ¿no? Pero que la flor, y la flor muchas veces irreconocible, o sea, la flor que no se puede determinar qué especie es, ¿no? Botánicamente hablando, que eso también es muy propio de los códices prehispánicos, ¿no? Para los mexicas, para los mayas, para los olmecas, era realmente, la flor era el personaje principal de la mayoría de los ritos y las fiestas que ellos realizaban. Aquí les pongo simplemente dos ejemplos: el Tlacochimaco, que es la fiesta de la ofrenda de las flores, ¿no? Y la Xochihuitl, que era la fiesta de las rosas, que coincidía con el día de la diosa Xochiquetzal, que es la diosa de justamente de las tintoreras, las labranderas, las bordadoras, las tintoreras, ¿no? Esta diosa de las flores. Xochi significa flor. Y que es algo que además lo vemos mucho en los cronistas, ¿no? Sagún, Durán, Motolinía, que hablan de lo importante y del gran papel que tenían las flores en los eventos prehispánicos, ¿no? Que muchas veces no necesitaban nada más que flores para engalanar el espacio. Estos son ejemplos, simplemente estos Teotihuacán, pintura mural del clásico, ¿no?
Ahí estas flores es que siempre un poco son como árboles floridos, que es un elemento muy importante que tiene que ver con los mitos de creación de los mesoamericanos. Esta maravillosa estela de piedra tallada del Templo Mayor mexica, que esto es del posclásico, estos elementos florales propios del arte huichol, de la mostacilla, ¿cómo le dicen ellos? La chaquira, que ha permanecido exactamente igual por siglos. Después, el elemento floral con los acantos, con los zarcillos, con los roleos, ¿no? Que es lo que en el fondo decoran la mayoría de los conventos del siglo XVI, ¿no? En particular este, que es la bóveda del claustro bajo del Templo de la Transfiguración de Malinalco, en el Estado de México, un convento agustino, que toda la decoración es flora y fauna de la zona, ¿no? Y está lleno de flores justamente que no siempre puedes identificar, ¿no? Este otro que eso es un detalle espectacular que muchas veces pasa desapercibido en la Catedral de Puebla, que está en uno de los zócalos, que es arte, una talla en piedra, ¿no? Donde está este barroco, ¿no? Con sus acantos, con sus roleos, lleno de flores que emergen de la boca de esta especie de mascarón grutesco, ¿no? Muy indígena. Esto fue tallado por indígenas del 18, y donde te digo otra vez, uno no sabe si son crisantemos o cempasúchil, ¿no? Como que siempre esta fusión entre lo europeo y lo nativo. Otro convento del 16, también la fiesta de la flor, esto es Tlacochahuaya en Oaxaca, ¿no? Está lleno, hasta el órgano está pintado con flores, macetas floreadas, flores, los arcos, las bóvedas, las paredes, los altares, ¿no? Esto era un poco simplemente para ilustrar que claro, los españoles llegan a enseñar este arte del bordado, pero se dan cuenta que como los indígenas tenían su propio labrado, que era el arte plumario, aprenden rápidamente, y aquí Motolinía dice, ¿no?, que han salido buenos prosladores y han hecho muy gentiles atavíos y ornamentos para la iglesia, ¿no? O sea, desde el primer momento de la llegada de los españoles, los indígenas aprenden a bordar, las indígenas aprenden a bordar. Hay unos mitos urbanos ahí, se supone que los hombres indígenas aprenden a bordar con Fray Daniel, ¿no? Un lego italiano que llega ahí al colegio de San José de los Naturales a enseñarle a los indígenas a bordar, y por otro lado Catalina de Bustamante, una beata, que llega para enseñarle a las niñas, a las indígenas a bordar, ¿no? Entonces se supone que el bordado novohispano parte de estos dos maestros, ¿no? Catalina de Bustamante y Fray Daniel. ¿Y de qué se nutre? Pues se nutre del arte plumario, que lamentablemente tenemos muy pocos ejemplares. Estos dos están en el Museo Étnico de Viena, en un maravilloso estado de conservación, particularmente este estandarte. Y ahí vemos el chevrón, ¿no? Que es otro elemento que se repite constantemente y que tiene el origen en este arte, en el arte plumario, ¿no? Aquí vemos una representación donde están estos estandartes de plumas, que me gusta esta escena porque te muestra la alfombra bordada, que era algo que los mesoamericanos no hacían. Ellos hacían tapete, el petate, ¿no? Ellos dormían sobre los petates, no hacían alfombras bordadas. Y entonces en la alfombra se empieza a fundir esto de los elementos europeos, españoles, con la forma de trabajo que ellos tenían de la pluma. Lo mismo pasa en esta alfombra, ¿no? Con elementos europeos, decorativos europeos, pero trabajada como se trabajaba la pluma. Lo mismo acá, ¿no? Esta alfombra es tal cual se trabajaba el arte plumario, ¿no? Esta colcha. ¿Y de qué más y bueno, ya llegamos al momento de la colgadura,
que como les decía, es estandarte, es colcha, es mantel, es cortina, ¿no? Y aquí ya nos vamos de lleno con estas bellezas que no son muchas, lamentablemente del 18 no tenemos muchas colgaduras. Esto es una colcha o una colgadura que está en el Museo de San Antonio, Texas, y es la única que queda donde se ve claramente la influencia del bordado en pluma prehispánico, ¿no? Este bordado está trabajado tal cual se labraba la pluma antes de la llegada de los españoles. Esta es una colcha, mantel, eh, que se me fue ahora, que claro, esta es la del Met. Esta es de 1770-1780 y posee esta paleta oriental, ¿no? Elementos decorativos orientales, pero en el centro esta alegoría a los 4 puntos del mundo, ¿no? Muy europea. Esto fue hecho probablemente por una mujer para un comerciante español, Juan Bautista Echeverría, ¿no? Que vivió 30 años en Ciudad de México y en el norte. Tiene mucha influencia de la colcha nortina mexicana, ¿no? Que es un espécimen muy particular, ¿no? En el 18 se trabaja la lana sobre lana, en el 19 la lana sobre algodón, ¿no? Y hay toda una tradición de la colcha en el norte. Esta es la única colgadura que no es novohispana, pero la quise poner, esta es limeña, de la Catedral de Lima, es San Antonio Abad, pero para mostrar que también habían colgaduras con este despliegue de materiales nobles, ¿no? Porque no ha subsistido en México ninguna colgadura del 18 que tenga hilos de oro y plata, ninguna. Y eso es un hecho bien particular, ¿no? O sea, no sé si es decidor, si tiene que ver con las leyes pragmáticas, no sé si tiene que ver con que los presupuestos bajan, que de hecho hay ahí estadísticas de la catedral que hablan que, por ejemplo, no sé, en la fiesta del Corpus Christi de 1777 tuvieron el 6% de presupuesto que la fiesta de Corpus Christi de 1620. El 6%. Entonces, no sé si realmente hay una relación directa con la carencia en la Nueva España de colgaduras de este tipo, ¿no? Con este gran despliegue de lujo material. Este es otro elemento textil que se usaba mucho como colgadura en el norte, que son los zarapes, ¿no? Ahí vemos otra vez el chevrón. Esta es una de las colgaduras que ha subsistido. Yo lamentablemente no la pude ver. Esta ilustra un artículo de Vico Touré de Vida Cotidiana, que es sobre el conde de Reglá, que se llama Plata Cincelada, y supuestamente esta es una colgadura o alfombra del conde de Reglá, y en el texto de Edith, ella dice que el Murraga, no recuerdo el nombre, de quien decora y se encarga de comprar todo el ajuar doméstico para el nuevo palacio del conde de Reglá, compra esta colgadura o alfombra sanmigueleña de la tierra. O sea, tenemos casi la seguridad que esta fue hecho en la Nueva España, en 1783 particularmente, como lo dice el pequeño escudo que está en el centro. Y aquí volvemos a encontrar otra vez el chevrón enmarcando el objeto y después enmarcando el campo central de esta colgadura. ¿Por qué colgadura y no alfombra? Porque tiene un punto de vista. Porque el escudo que está en el centro nos dice que esto debe ser visto no desde un lado, de esta manera. Después, esta es una alfombra registrada por Romero de Terreros, ¿no? Que perteneció a la iglesia de Santa Teresa, lo que ahora se llama Ex Teresa Actual. Y otra vez esta mezcla, Europa, Oriente, Mesoamérica prehispánica, no anacrónica, con estos elementos un poco grotescos, a pesar de que es del 18, con estas cornucopias que son las que tienen los chevrones en las esquinas del campo central. Y aquí no lo vemos, pero alrededor de este pequeño tondo con la sirena
tocando la guitarra o el laúd, dice, ¿cómo dice esto? El año de 1772 me hicieron P. Punto. ¿No? Esta está firmado, esta colgadura, o alfombra, mejor dicho, del 18. Y esta es una de las famosas, ¿no? Esta es una colcha, quise poner eso para que vean que hasta los museos no tienen muy claro cuál es el uso de origen, ¿no? Esto puede haber sido una colcha, una colgadura. Tiene un abanico temporal un poco amplio, 18-19, y aquí sí vemos una paleta muy mexicana, ¿no? Con elementos muy orientales, donde no podemos identificar qué especie de flores son, con esta alegoría a la fama central, ¿no? Rodeada de este chevrón, ¿no? Y bordada de forma muy, muy ingenua, probablemente por una joven que hizo esta colcha para su boda, que era una tradición, ¿no? Que nos vino desde España, muy propia en la Nueva España. Y esta es una de las pocas que tenemos con su artífice, su lugar donde fue hecha y la fecha. Esto fue bordado en Mérida, Yucatán, por Rosa Solís de Menéndez en 1885. Eh, y es de las pocas también que ha sido analizadas en sus colorantes, ¿no? Elena Phipps tiene un hermoso artículo sobre esto, los rojos son grana cochinilla, los azules son índigo, pero los amarillos son gualda. Y la gualda casi no se usó en América, ¿no? En América colonial. Pero la teoría de Elena es que esta seda, esta madeja de seda que sale de China, muy probablemente llega a la Nueva España en el galeón de Manila y sale ¿ves? Llega a la Nueva España a Acapulco, viaja por tierra a Veracruz y sale en las flotas de Indias rumbo a España, donde es teñida y vuelve. Que es interesante, uno puede decir es un poco rebuscado, pero en el fondo habla mucho de esta gran globalización, de esta primera globalización que se vive a partir de estas naves que viajan por el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Esta también es una colcha que muy probablemente fue hecha por esta chica para su matrimonio, donde se representan ahí a los novios bailando en el centro, ¿no? Y esta es la colgadura, la famosa Armorial Hanging, que está en el San Antonio, Texas, ¿sí? También como la primera colcha que les mostré. Esto también tenemos su fecha, 1771. Esto fue bordado para el alcalde y general alcalde de San Luis Potosí, don Fernando Rubín de Celis, español, y no está hecha por bordadores profesionales del gremio, obviamente que no responde a ningún canon especial, de hecho podemos ver ese yelmo central que es casi un cómics, ¿no? Desproporcionado, una forma muy ingenua de trabajar, con una coloración muy particular para hacer en el fondo una colgadura que representa a un gran señor que no solo es de la milicia, sino que pertenece al gobierno, ¿no? Es una forma femenina de representación, de alguna manera, ¿no? También se ven estas flores inidentificables que responden mucho a cómo se trabajaba en los códices, ¿no? Otra vez tenemos el chevrón, ¿no? Ya sea enmarcando el escudo, como aquí en estos esquineros que con estas flores tan orientales, con este punto matiz tan propio de China. Y llegamos finalmente a la estrella de la tarde, que es esta espectacular colgadura gigante en un maravilloso estado de conservación, ¿no? Vista colgada de esta manera en vertical, ¿no? Que
tiene cierta relación con esta colcha de Yucatán Mérida que les decía yo. ¿Por qué? Porque esta colcha tiene exactamente los mismos colorantes que la colcha de Yucatán, esta colgadura. Es grana cochinilla, índigo y gualda, ¿no? Esto es lana sobre lino, ¿no? Y mantiene todos estos elementos, ¿no? El chevrón, que lo vemos bordeando el paño textil, ¿no? Estas flores, los acantos, los zarcillos, ¿no? Propios del barroco, de la segunda mitad del barroco. ¿Por qué de la segunda? Porque este elemento, esta barba, no sé si ves la vieira, Judith, esa concha que está ahí abajo. Justo debajo de esa concha, esa barba que vemos, solo aparece a partir de 1740. Entonces, eso ya nos da una datación bastante clara de esta colgadura, que tiene ese maravilloso árbol de la vida central, ¿no? Cruciforme, que yo lo he visto mucho en el arte prehispánico maya últimamente, que me he estado metiendo mucho en las tallas y en los códices mayas, y tiene mucho que ver con sus mitos de creación, ¿no? Este Axis Mundis que tenemos aquí en el centro, que de alguna manera surge de esta especie de mascarón, ¿no? Que podría ser este monstruo de la tierra, del inframundo, ¿no? Y al mismo tiempo con esta paleta de color tan propia del arte guadalupano, ¿no? De la pintura guadalupana, con ese fondo azul oscuro profundo, con esas flores blancas que parecen estrellas, ¿no? Aquí no hay oro, no hay plata, no hay seda, como en casi todas las colgaduras y colchas que hemos visto del 18, pero está claro que esto fue hecho muy probablemente para un personaje que no necesitaba hacer alarde de poder, ¿no? Pero que muy probablemente lo tenía. Por eso pienso que es una mujer, no hay escudos heráldicos, no es todo flor, y que fue bordado muy probablemente por monjas o novicias. Bueno, aquí cierro yo un poco, no sé, Judith, si tienes alguna curiosidad, alguna duda sobre todo lo que hemos conversado. No, no, además es que me parece maravilloso, ¿no? Todo el trabajo que has hecho de buscar pues todos esos pequeños detalles, ¿no? Y toda la serie de ejemplos. Mm, tenía una pregunta. Has hablado bueno, no sé si puedes darnos algún detalle más sobre el tema has dicho, si no recuerdo mal, que la colgadura hecha por Rosa Solín en Mérida, la de Yucatán, de 1885, decías que está hecha con azul índigo y el cochinilla. Y dices que se mandó fuera para colorear y luego regresó. El amarillo. Esa es la teoría de Elena Phipps, ¿no? Que es una de las grandes especialistas de los textiles americanos, sobre todo el de Virreinato del Perú, pero ella también ha trabajado algunos, y ella escribió el artículo porque el Met hizo los análisis, como dueño de la obra, hizo los análisis, ¿no? Y dice, índigo, grana cochinilla y gualda. Entonces Elena Phipps, para el catálogo de esta exposición, de la gran exposición de textiles, ahora se me fue el nombre, que hizo el Met, el Metropolitan, Elena Phipps escribe un artículo sobre esta colgadura, colcha, y expone esta teoría, ¿no? De que la madeja viaja, la madeja de seda china, viaja vía galeón de Manila, de Oriente a Veracruz, ¿no? Que en Veracruz es llevada a pie
de Acapulco llevada a pie hasta Veracruz para salir en la otra nave que era la que iba vía Atlántico a Europa, ¿no? Es teñido en Europa y después vuelve en la nao de China otra vez a la Nueva España. Esa es la teoría de Elena Phipps, porque la gualda es un tinte amarillo que los mesoamericanos no utilizaron, a pesar de que lo tenían. Ellos usaban el pericón, la manzanilla, tenían muchos, pero no la gualda. Y es interesante porque este textil sin duda es mexicano, no hispano, ¿no? O sea, ahí está bordado, es de Mérida, Yucatán, es del siglo XVIII, pero tiene gualda. Y esto otra vez nos está hablando de esta primera gran globalización, ¿no? Como hay un proyecto súper interesante donde está Elena Phipps, de hecho, que se llama TTT, que es un grupo de mujeres que están analizando los textiles portugueses para poder diferenciar cuáles se hicieron en la India, ¿no? Cuáles se hicieron en China y cuáles se hicieron en Portugal con materiales de India y de China, ¿no? Porque realmente hay una mezcla que requiere no solo de un gran trabajo de estudio iconográfico, estético, a partir de la historia del arte y sobre todo material, químico, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo transdisciplinario porque si no, generalmente no logras llegar a tener la certeza, no en este caso porque tenemos escrito quién lo hizo, cuándo lo hizo y en qué lugar lo hizo, ¿no? Pero nos habla un poco de esta gran transculturación. Maravilloso. Y Ximena, y luego también, si me permites, no quiero abusar de tu tiempo, pero también ese detalle que, volviendo a tu colgadura, a nuestra colgadura, ese detalle que dices que has podido identificar a partir de 1740 en la parte central de la concha, aquí. Abajo de la concha, es como una barba que no solo está ahí, te pongo ese porque es como el más reconocible, está la vieira, ahí, yo no sé si se ve mi cursor. Sí, sí se ve. Esa vieira, esa concha, tiene una especie de barba abajo, esa que es roja y rosa muy clara. Esa barba, ese elemento decorativo que también lo vemos aquí bordeando esta cenefa de chevron, lo vemos aquí en estos laterales, ese elemento particularmente en Europa, en el barroco, solo aparece a partir de 1740. Antes no existe. Ajá. Y lo vemos en púlpitos, en obras en pintura de caballete, en escultura policromada, en los trajes de las esculturas policromadas de los santos, ¿no? En imágenes religiosas. Ese elemento ya nos está hablando de que es segunda mitad. Por eso que cuando yo te vi la primera vez hablando de la virreina de las amarillas, me calzaba muy bien la temporalidad que ellos están en la Nueva España como virreyes, ¿no? Porque yo siento que esa es probablemente la fecha en que se hizo este textil. 1850, 1860, ¿no? Dudo que haya llegado a 1880. Yo creo que se hizo en este momento, sí. Bueno, pues yo creo que, yo creo que para cerrar la charla, ese pequeño detalle nos da de algún modo la pista, ¿no?, de lo que ha sido trabajando a lo largo de estos 5 años, ¿no? La maravilla de la colgadura, de tu colgadura, de nuestra colgadura ya, porque, bueno, es increíble, ¿no? Porque hay muy pocas conservadas y esta, desde luego, es maravillosa por los colores y el detalle. Entonces, no sé, yo creo que terminar con ese pequeño detalle nos da un poco la pista de lo que pues has estado hilando, ¿no?, a lo largo de estos 5 años y muchísimas gracias. Yo creo que es el primer seminario de Indiferente Virreinal que tenemos en 2024, el último día del mes de enero y bueno, me parece una forma maravillosa de empezar el año. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ximena.
y con ganas de, bueno, pues nos deja siempre con ganas de más, ¿no? Entonces, con ganas de leerte cuando termines ese artículo, con ganas de que nos cuentes cuál va a ser tu próxima investigación patrimonial, porque siempre pues vas con pequeños detalles que son muy importantes, ¿no? A la hora de pensar, ¿no? En esa transculturalización, ¿no? Ese también ese detalle que contabas a propósito del amarillo y de los colores, ¿no? Que qué importante es también esta perspectiva material para el universo de la fiesta, y de verdad que muchísimas gracias por tu generosidad y por tu tiempo. Y hasta No, pronto. gracias a ti, un placer compartir eso porque realmente es un montón de información que no necesariamente en este minuto está, yo creo que es una gran recopilación, ¿no? Sí. Aparte de los archivos primarios, es en realidad una gran recopilación de todo lo que se ha escrito sobre el arte textil en Mesoamérica y feliz de compartirlo con la comunidad diferente virreinal y contigo, Judith. Un Pues abrazote, un placer. un beso grande hasta Chile y nos vemos pronto. Espero que así sea. Vale. Abrazo. Chao. Bueno, chao, Ximena.